Buenas tardes Colombia, siendo las 4 p.m. de la tarde les damos la bienvenida a Noticias Económicas. El pasado 15 de julio entró en vigencia la ley que busca disminuir la jornada laboral. Recordemos que esto se hará de forma gradual del 2023 al 2026. Se aplicará la reducción de 1 hora para el 2023 y 2024 y la reducción de 2 horas para el 2025 y 2026. El día de hoy nos estará acompañando Juan Sebastián Suárez, ministro de Trabajo. Bienvenido. Buen día, gracias a ustedes por permitirnos estar en su emisión. Quiero empezar tocando el tema del desempleo en nuestro país, ya que afecta directamente al mercado laboral. El desempleo en Colombia ha sido un tema central y recurrente de la política, debido a su aumento en años recientes y en otras polémicas relacionadas a las decisiones que han tomado los gobiernos e instituciones en relación al marco legal que regula el mercado laboral. Este es un tema fundamental para entender los desafíos y las oportunidades que enfrentamos en el mercado laboral. Gracias, señor ministro. Ahora quisiera darle la bienvenida a nuestra segunda invitada, la economista Tatiana Porras, especialista en el mercado laboral. Bienvenida. Quisiéramos saber cómo nos afecta el desempleo en la parte macroeconómica del país. Buenas tardes, Gabriela, muchas gracias por invitarme a esta emisión. Buenas tardes, Colombia. Claro que sí, como sabemos, el desempleo en la parte macroeconómica es todo un tema. Principalmente los costos fiscales tenderían a incrementar, ya que el gobierno pues a menudo gasta en programas de seguridad social, gasta en asistencia para desempleados. Como segundo plano, pues sabemos que cuando tienes una tasa de desempleo alta, la demanda agregada de la economía tiende a disminuir, ya que pues entre menos recursos de las personas, menos gastos. Eso puede llevar a una disminución también en la producción y la inversión empresarial, lo que afecta negativamente la productividad, generando pues por último el desempleo prolongado puede llevar a la deflación, lo que puede también causar y disminuir la rentabilidad de las empresas. Para darle más contexto a la información, vamos a analizar dos gráficos del 2021 y 2022 del nivel educativo logrado y el sexo. Para esto podemos ver a grandes rasgos que hay una brecha significativa entre los hombres y las mujeres, donde podemos evidenciar que las mujeres son las que tienen una tasa de desempleo mucho más alta en todos los niveles educativos. Podemos apreciar que la educación técnica profesional, la educación media y la educación básica secundaria son las que más tienen una tasa de desempleo más alta. Y podemos también apreciar que para los posgrados, que es el nivel de educación más alta, tiene una tasa de desempleo mucho más baja que el resto de niveles educativos. Adicional que ningún nivel educativo tiene una tasa relativamente baja de desempleo a comparación a los tres niveles educativos nombrados anteriormente, que son los que más tienen. Para el 2022 podemos apreciar que todas las tasas en general de desempleo van a disminuir en todos los niveles educativos, donde más va en el posgrado disminuye bastante, casi en un punto porcentual en ambos sexos, hombres y mujeres, y también vamos a ver una disminución en general. Siguiendo el tema a discutir, ¿cómo podemos ver el papel de las instituciones colombianas en la determinación de la tasa estructural de desempleo desde una mirada productiva? Las instituciones tienen la responsabilidad de establecer regulaciones y políticas que fomenten la competitividad y productividad en las empresas. Esto implica asegurar un marco legal y normativo que promueva la inversión y generación de empleo de calidad. Además, deben crear programas de apoyo y financiamiento que impulsen la inversión y creación de empleo. Pero ¿y cómo se evidencia realmente la influencia de las instituciones en la tasa estructural del desempleo? ¿Cuál es el papel en la productividad y en la creación de empleo? En efecto, las instituciones deben estar atentas a los cambios y tendencias del mercado laboral. Esto implica promover la formación y actualización de habilidades, así como facilitar la transición entre sectores, la reconversión laboral y a su vez es importante fomentar la innovación, el emprendimiento, esto creando programas de apoyo y financiamiento que impulsen la creación de empresas y empleos más a futuro. Ok, pero ¿cómo podemos asegurarnos de que las instituciones estén cumpliendo realmente su rol? ¿Hay alguna forma de medir su eficacia en la determinación de la tasa estructural del desempleo? Es fundamental realizar un monitoreo y evaluación constante de las políticas y programas implementados por las instituciones. Esto nos permite identificar qué medidas son efectivas y qué medidas deben ajustarse. Además, es importante que exista transparencia en la gestión de las instituciones para garantizar la rendición de cuentas y también la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además, es importante que las instituciones tengan en cuenta qué políticas y qué cosas se implementarán que puedan afectar o positivamente o negativamente la tasa estructural de desempleo en Colombia.
adicional de ver qué estrategias se pueden implementar que favorezcan a largo plazo y a corto plazo estas. No solo es necesario evaluar las políticas y programas, sino también promover una coordinación efectiva entre las diferentes instituciones y actores del mercado laboral, de forma tal que evitemos duplicidades y se maximice el uso de los recursos disponibles. Además, es fundamental que se escuche y se tenga en cuenta la voz de los diferentes actores, como los empresarios y los trabajadores, para tomar decisiones informadas y consensuadas. El mercado laboral, como bien sabemos, está en un constante cambio gracias a la tecnología y la automatización. ¿Qué rol juegan las instituciones en este contexto? ¿Cómo pueden adaptarse a los nuevos desafíos y a las nuevas oportunidades? En efecto, las instituciones deben estar atentas a los cambios y tendencias del mercado laboral. Esto implica promover la formación y actualización de habilidades, así como facilitar la transición entre sectores, la reconversión laboral y a su vez es importante fomentar la innovación, el emprendimiento, esto creando programas de apoyo y financiamiento que impulsen la creación de empresas y empleos más a futuro. Vale, Sergio, ahora por favor cuéntanos sobre la productividad en Colombia. Tradicionalmente, en Colombia se entiende que entre más horas de trabajo se ejerzan, existe una mayor productividad. Sin embargo, el ejercicio que se llevó a cabo en Reino Unido respecto a la reducción de la jornada laboral nos dio resultados muy interesantes respecto a la forma en la que vemos la producción tradicionalmente. 61 empresas hicieron un plan piloto que reducía la jornada laboral en un día y arrojó resultados en los que la productividad por empleado de la empresa aumentaba. Este aumento se explica por diversos factores, entre los que se encuentran, en primer lugar, el nivel de estrés, ansiedad y fatiga de los empleados. Adicionalmente, otros factores eran los días de baja por enfermedad que se pedían al año y la cantidad de empleados que renunciaban a sus cargos. Es importante aclarar que es complicado hacer esta medida universal, debido a que hay trabajos que por su naturaleza y sus condiciones no pueden soportar una jornada laboral reducida. Por ejemplo, mercados en los que la demanda de trabajo supera la oferta de trabajo capacitada, trabajos que se ejercen 24 horas al día, como los médicos o el personal de seguridad, o aquellos mercados laborales que se rigen por contratos de prestación de servicio que no pueden solicitar un horario definido. Son algunos de los ejemplos en los que esta jornada laboral no es muy beneficiosa. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también que las condiciones de Reino Unido son distintas a las condiciones de Colombia. Uno de los factores más importantes por lo que esta jornada laboral tendría que ser evaluada con muchísimo detalle en Colombia es la informalidad. En Colombia la informalidad asciende a más del 50%, lo que nos obliga como Estado a tomar más precauciones y a saber de antemano que no vamos a poder llegar a todas las personas que hacen parte de la población ocupada acá en Colombia. Inclusive, ni siquiera la mayoría. Por lo que tenemos que evaluar si es necesario también tomar otras medidas adicionales, por ejemplo, para reducir la informalidad y facilitar la formalización de empleos o pequeñas y medianas empresas. La siguiente gráfica nos muestra el crecimiento de la productividad laboral para Colombia, Francia, España y Reino Unido entre 2012 y 2022. Una de las cosas que primero salta a la vista es que para antes de 2019, Colombia presenta un crecimiento de la productividad laboral más irregular que el de los otros países acá comparados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para el pico de crecimiento que podemos observar en 2020 y 2019 debido a la pandemia del COVID-19, no sucede en Colombia, sino que por el contrario, vemos un crecimiento en la productividad laboral. Esto puede obedecer a distintos factores, como puede ser la incidencia del teletrabajo en Colombia o la disminución de la pérdida de tiempo en movilidad hacia los puestos de trabajo. Por otro lado, uno de los problemas de su implementación en Colombia está relacionado con los índices de informalidad. Según el DANE, el promedio total nacional de ocupación informal es cercano al 56%, y aunque va en disminución, es un problema que va a impedir que la disminución de la jornada laboral dispare la productividad en los empleados en Colombia. Además, es posible que por las condiciones actuales y los requisitos para formalizar pequeños y medianos negocios, la informalidad sea, después de la medida, una opción preferida. Exactamente, Ana. Ahora es fundamental que cada uno de nosotros, desde nuestros roles y responsabilidades, trabajemos de manera conjunta para implementar las medidas necesarias que impulsen la generación de empleo sostenible y la reducción de la tasa estructural de desempleo en Colombia.
a hablar sobre horas trabajadas en informalidad. Para el año 2012 se destaca que el 37,70% de los encuestados informaron trabajar de 1 a 39 horas, siendo esta la categoría más frecuente. Sin embargo, en los años siguientes esta tendencia cambió un poco. En el 2013, la categoría de 1 a 39 horas experimentó una ligera disminución, bajando al 37,78%, mientras que la categoría de más de 49 horas aumentó al 30,55%, indicando una posible extensión de las jornadas laborales. Para 2015 hay un aumento en la categoría de 40 a 48 horas y una disminución en la categoría de más de 49. Este cambio podría indicar una preferencia por jornadas laborales más largas, aunque dentro de límites más razonables para las personas. Para el año 2018 se observa un aumento otra vez en la categoría de 40 a 48 horas, sugiriendo una estandarización en jornadas laborales más largas dentro de los trabajos informales que existen en el país. Finalmente, en el año 2022 se muestra una disminución en sin horas reportadas y un aumento significativo de 40 a 48 horas, pasando a un 41,98%, sugiriendo una concentración muy fuerte en jornadas laborales estandarizadas. El análisis de las jornadas reportadas en 2022 indica una tendencia hacia jornadas laborales más extensas y estandarizadas. Teniendo en cuenta todo lo anterior, estoy muy optimista de que con un mejor enfoque productivo y una mayor colaboración entre las instituciones y los actores del mercado laboral logremos mejorar las condiciones laborales y fortalecer el crecimiento económico de nuestro país. Hablemos ahora sobre las gráficas de informalidad. En la primera gráfica podemos evidenciar que sigue habiendo un imperativo en los hombres. Hay mayor informalidad en los hombres que en las mujeres. A su vez, en la segunda gráfica podemos ver que a medida que se consigue un nivel educativo más alto, la informalidad disminuye en los colombianos. Con respecto al análisis de las horas reportadas a lo largo de los años, se muestran patrones interesantes en la distribución del tiempo laboral. Las categorías de sin horas reportadas, de 1 a 39 horas, de 40 a 48 horas y más de 49 proporcionan una visión detallada de la evolución de los hábitos laborales a lo largo de la última década. En 2012 se destaca que el 37,65% de los encuestados informaron trabajar de 40 a 48 horas, siendo la categoría más frecuente. Sin embargo, en los años venideros esta tendencia cambió gradualmente. En 2013, la categoría más de 49 horas experimentó un aumento notable de 34,23%, indicando una posible extensión de las jornadas laborales. En el año 2014 se presenta una variación considerable, con un 51,41% de los encuestados reportando trabajar de 40 a 48 horas. Esta cifra es la más alta registrada en esta categoría durante la década y sugiere una estandarización de las jornadas laborales en este rango. Para el año 2015 hay una disminución en la categoría de 40 a 48 horas y un aumento en la categoría de más de 49. Este cambio podría indicar una preferencia por jornadas laborales más largas u horas extras. En el año 2016 se muestra una tendencia significativa hacia la categoría de más de 49 horas, con un 38,41%. Para el año 2018 se observa un aumento, de nuevo, en la categoría de 40 a 48 horas, surgiendo una estandarización en las jornadas laborales un poco más largas. Para el año de 2019 regresamos de nuevo a la categoría de más de 49 horas, indicando una posible prolongación en las jornadas laborales de este año. En el año 2021 se muestra un aumento significativo en otra categoría, de 1 a 39 horas, y una disminución en la categoría anterior, de 40 a 48. Esto podría indicar una posible transición hacia jornadas laborales más flexibles o una mayor adopción de trabajo a distancia o desde casa. En conclusión, estos datos pueden ser fundamentales para comprender las tendencias en la carga de trabajo y pueden tener implicaciones en la planificación laboral y las políticas relacionadas con el tiempo de trabajo en el país. Además, es importante recordar que la participación activa de los trabajadores y los empresarios en la toma de decisiones es clave para lograr un mercado laboral más inclusivo y equitativo. Para terminar, vamos a analizar esta gráfica donde encontramos relacionado con lo que nos hablaba Sergio. Vemos la distribución de las horas de trabajo en Colombia, trabajadas en Colombia semanales. Vemos que el 46,6% de todos los trabajadores en el país trabajan menos de 48 horas y que el 53,4% trabajan la jornada semanal completa o más horas. Como muestra la gráfica, esto sugiere que alrededor de la mitad de los trabajadores a nivel nacional serían afectados por esta medida. Ahora bien, hay una característica del mercado laboral colombiano que debe ser resaltada. En este caso, pues vemos que la coexistencia de un mercado laboral formal e informal, donde lo vemos al lado derecho. En Colombia la tasa de informalidad supera el 60% de los trabajadores. En este contexto cabe pues preguntarse que si cambiaría la distribución de las horas de trabajo semanal según esta característica, esta diferenciación. Y pues sí, mientras que el 70%
70.3% de los trabajadores formales trabajan en una jornada de 48 horas o más. Solamente el 43% de los informales lo hacen. Y estas cifras sugieren que pues una reducción de la jornada laboral afectará principalmente a las empresas y los trabajadores del sector formal por diferentes aspectos que habíamos visto en el sector también productivo. Además, pues cuántos trabajadores y qué sector en particular del mercado laboral se verían principalmente afectados pues con la nueva ley de la reducción de la jornada laboral. Para terminar, por ejemplo, si yo contrato una empresa, yo soy un empresario y contrato, no sé, a una persona y esta persona no me sale altamente productivo, no produce lo suficiente que otros trabajadores y yo no lo puedo despedir, por ejemplo, no lo puedo despedir al mes porque pues el ministerio y pues el gobierno dice que es ilegal. Entonces, por ende, me hacen volver a contratarlo. Y pues eso me disminuye la productividad de la empresa porque pues la persona no es buena, no es altamente productiva. Y para terminar, estamos viendo que así se puede ver ligado al desempleo y pues también a la productividad. Es un caso donde yo estoy viendo que se relaciona. En resumen, hemos discutido la importancia del rol de las instituciones colombianas en la determinación de la tasa estructural del desempleo desde una mirada productiva. Hemos destacado las necesidades de establecer políticas que promuevan la competitividad y además de evaluar constantemente su eficacia. También hemos resaltado la importancia de la coordinación entre las instituciones y los actores del mercado laboral, así como las necesidades de adaptarse también a los cambios del mercado laboral en constante evolución.